Y de hecho el modelo encaja, tiene como casos especiales dos papers con los que yo he trabajado. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho, lo que se puede hacer una relación con, quitando el error fundamental y quitando el leverage y vemos que ese modelo, si tienes la solución si asumes de que no hay ese riesgo endógeno, tienes esta solución de complete markets que está caracterizada principalmente por una asignación de capital que sea eficiente, ¿no? Que el experto maneja todo. Yo tengo una contribución donde se puede ver que si tú no asumes que esto es cero, hay una solución a ese mismo modelito en la que hay cierto riesgo endógeno, hay cierta venta de capital del sector productivo al menos productivo, pese a que realmente no hay riesgo fundamental. Y eso no hemos visto, no he presentado eso. Tienen alguna otra versión. Luego vimos qué pasa cuando teníamos riesgo, pero no teníamos este collateral constraint. Y ese era el modelito de Osapoppo, en el que no podías, también se asumía que no se podía vender hasta sector menos productivo, entonces básicamente por assumption tenía que haber una distribución eficiente del capital. Y bueno, había gran compensación por riesgo que había que introducir y que venía de la tasa de interés. Luego vimos acabamos de ver este modelo de Kiyotaki-Moore, donde vamos al otro extremo, decimos si no hay riesgo, pero sí hay leverage constraint, y acabamos de discutir cómo es que eso genera estos tipos de comportamiento que es diferente, si es que tiene una capitalización alta o una capitalización baja, no tienes este tipo de diferentes regímenes dentro de la economía. ¿Okay? Ahora vamos a ir a un modelo en el que vamos a asumir que la productividad del household es menor que la del experto, pero es constante, ya no es esta función. Y vamos a centrarnos en mercados incompletos y a través de que no puedas hacer trading del riesgo, y no vamos a tener el leverage. ¿Okay? Y este modelito nos va a permitir pensar en toda esta parte, en dinámica de riesgo endógeno y parsers y todo eso. ¿Okay? Ahora, lo que vamos a ver acá primero va a ser la solución que es recursiva en el estado, reflexiva en el estado fundamental de esta economía, que es el ETA, y esa es una versión del paper de Marcus y Giuli. Y bueno, no sé qué tanto vamos a hablar en este curso de soluciones que son de esa solución que proponemos, que son Rational Sentiment Equilibrium, que va más allá de la solución recursiva en ETA. ¿Okay? Donde puedes tener básicamente una variable no fundamental que también influye en la dinámica del modelo. Entonces, déjenme volver, como es un caso especial, o sea, ya han visto el modelo, ya han visto cómo se deriva, pero ahora vamos a tratar de solucionarlo para el caso que estamos viendo. ¿Okay? Entonces déjenme saltar directamente a la caracterización que ya habíamos derivado. ¿Okay? Este es el mismo slide que teníamos para el modelo general, y lo que vamos a hacer es vamos a ver dónde se puede simplificar, dado que ahora este ya va a ser constante y no vamos a tener leverage. Ok, primero que todo, si no hay leverage constraint y el experto tiene un retorno mayor a la household y alguien tiene que manejar el capital, ¿no? Tiene que ser el caso. Vamos a tener de que en cualquier momento del equilibrio el experto va a estar manejando cierta cantidad de capital, ¿ok? Y su condición de primer orden se va a cumplir en igualdad. Y esta cosa que teníamos acá, de que de repente... Bueno, primero acá le podría quitar el cero, porque en realidad como siempre tiene una productividad mayor,
nunca van a estar sin manejar capital, ¿no? Este sí podría ser válido, pero bueno, lo dejé así en general antes. Pero ahora simplemente vamos a tener de que ellos manejan capital, por lo tanto su condición primero se cumple en igualdad. Que tenemos acá es la prima por riesgo, perdón, el excess return que te ofrece el mercado, ¿no? Este es el retorno esperado del capital, esta es la tasa libre de riesgo, ¿no? Es un cambio en el valor de capital por más dividendos. Y esto es igual a que el precio del riesgo por riesgo, el precio del riesgo es el leverage del experto que escapa sobre ETA, por sigma más Q es la exposición que tienes, el precio del riesgo, y el riesgo es sigma más Q, entonces este señor sale. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Condición de primer orden de igualdad. Ahora, el otro señor que es el menos productivo, que por enviarlo el leverage no sé, pero que el menos productivo podría potencialmente no manejar capital. ¿Ok? Entonces, acá es simplificado, repito un poquito la condición de primer orden del household, y esto te dice simplemente es, si el household maneja capital, para esto, ¿cuándo el household maneja capital? Cuando kappa es menor que 1, ¿no? 1 es todo lo maneja el experto, si es menor que 1, algo maneja el household. Cuando kappa es menor, entonces cuando el household maneja capital, va a tener la condición de primer orden, que es análoga a la que está acá arriba, tiene que cumplirse. La diferencia es que obviamente el leverage del household al final es U, su fracción de capital sobre su fracción de riqueza, y que el retorno que ellos tienen acá en dividendos es menor. Ahora, ¿por qué ven este min? Es una manera compacta de escribir las condiciones de Tucker, porque tenemos que tomar en cuenta de que puede ser que la solución sea 0. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Dice, bueno, hay dos opciones, ¿no? O este 0 y este positivo, o este 0 y este positivo, ¿no? Las dos únicas opciones que ponen, o los dos 0. Entonces, ¿eso cuadra con lo que tenemos pensado? Sí, a ver, vamos a ver. Si este es 0, quiere decir que ellos no manejan capital. Entonces lo que tiene que pasar es que ellos no quieren manejar capital. Entonces el retorno que ellos exigen para tener capital debe de ser mayor que el retorno que da el mercado. ¿Ok? Entonces esta segunda parte debería ser positiva. Entonces, esto 0 y esto positivo es un tipo de solución en el que este señor no tiene capital. Del otro lado también lo pueden ver, qué pasa si ellos manejan algo de capital. Bueno, si ellos manejan algo de capital, esta expresión va a ser 0, y el hecho de que manejen algo de capital quiere decir que esta expresión es positiva. ¿Okay? Entonces es una manera simplemente usando acá el min para poder escribir de manera compacta la condición de primer orden. Ahora, el hecho de que en la primera ecuación esté igualada a 0 va a hacer que el lambda que yo tenía acá, sea 0. ¿Okay? Porque este segundo término va a ser 0. ¿Okay? Y ese que era, porque es obvio, porque ese lambda estaba asociado a cuál era el multiplicador o el Lagrange multiplier del collateral constraint que ya no está ahí. ¿Ok? Lo vamos simplificando. Ahora, yo puedo reescribir las dos expresiones de acá arriba con las dos ecuaciones de acá abajo. ¿Ok? Son lo mismo. Totalmente equivalente. ¿Qué he hecho? Y ya si quieren ustedes pues vean el álgebra. Pasan pasan este señor para acá, y es toda esta expresión igual a 0, y suman esa expresión con esta de acá. Como están sumando 0, no pasa nada. Si quieren sumar los lados es 0. Entonces, y les queda esta expresión de acá. ¿Ok? Como esta expresión de acá es un poquito más simple de interpretar, y vamos a llamarle risk balance condition, y este te dice que en equilibrio ¿qué tiene que pasar? O si esto es positivo, quiere decir que el household maneja capital, y por tanto la diferencia en retornos que vienen de la diferencia en productividades tiene que ser igual a la diferencia en retornos requeridos para
para tener capital en el portafolio de ambos agentes, o la otra opción es que el house o el experto maneje todo el capital, este sea 1, este sea 0, y que esta gap de productividad sea mayor al gap en retornos requeridos. ¿Ok? Estoy resumiendo las condiciones de primer orden sobre el portafolio, que es lo que tenemos arriba, y la ecuación de abajo es simplemente una ecuación que uno puede derivar a partir de las dos de arriba. En realidad la manera como lo hace es multiplica la primera por capa, la segunda por 1 menos capa y la sumas. Y esta simplemente es una expresión que nosotros vamos a usar o vamos a denominar como la expresión que nos da la tasa de interés. ¿Ok? Estamos bien. Lo único que he hecho es viendo dónde puedo simplificar mi modelo, dado que ahora no está el collateral constraint, dado que la es constante. Okay. Entonces les he indicado cómo es, el resto simplemente un poquito de álgebra. Bien, entonces la caracterización, ¿cómo pasa a verse? ¿Ok? Acá he básicamente aplicado esta simplificación a lo que ya tenía. ¿Y qué cosa va a ser un equilibrio? El equilibrio, bueno, va a tomar como dada la distribución inicial de la riqueza, y un equilibrio va a ser este proceso, un proceso que te da para eta, para Q, para R, para kappa, ¿no? Acá están los precios relativos y la alocación de capital. Tal que las dinámicas para Q y para eta sigan lo que hemos resuelto, aunque este señor y este señor van a ser endógenos. Y tal que se cumplan esas tres condiciones, que eran decisiones de portafolio y market clearing, optimización de los agentes y mercados, de los mercados en limpio, que ahora se ven significativamente más, hasta cierto punto más simples. A esta, si quieres, le voy a llamar price output relationship, ¿no? Output con el output de la economía con relación al precio. Uy, acá puse capa H, pero debería haber puesto 1 menos capa E porque todo lo he puesto en términos de capa E, pero ya no importa. Esta va a ser el risk balance condition, o esta que tiene esta intuición de, oye, o el experto maneja todo, o la compensación, o hay cierta compensación por la mayor exposición al riesgo que cubre este gap de productividades. Y la última es la ecuación para la tasa libre. Entonces, si yo encontré un proceso para estos tres señores, para esos cuatro señores, que cumpla todo esto, tengo un equilibrio. Lo puedo mapear a un equilibrio de la definición, de la primera definición que nosotros proporcionamos. ¿Okay? Entonces, algunas cosas para darse cuenta. ¿Qué es lo que estamos buscando? A ver, hay una pregunta ante el ley que es, oye, ¿cómo vamos a resolver esto? Bueno, esta es la característica, lo que me dice que si tengo procesos que cumplen todo esto, importante también que cumpla esto, entonces tengo un equilibrio. Entonces, si vemos las condiciones estáticas, que son estas de acá abajo, vemos que tenemos tres ecuaciones y estamos buscando un proceso para Q, un proceso para R, un proceso para K. ¿Ok? Entonces hasta ahí la cosa va más o menos bien, ¿no? Tres ecuaciones, tres variables, ¿no? Pensaría que puede resolver. Pero de ahí, cuando uno mira las ecuaciones, se da cuenta que estas ecuaciones también dependen en la distribución de capital. Mañana, con el siguiente instante, que está resumido por el drift del capital y la volatilidad del capital, por estos dos señores. ¿Ok? Entonces, en cierta manera, me están, si quieren, faltando ecuaciones. ¿Por qué está pasando eso? Porque tú, para cada decisión que haya de los agentes, en términos de las cantidades que van a decir para las cosas, vas a tener una condición de primer orden, de optimización, de optimalidad de la decisión. Y para cada precio relativo que haya en la economía, vas a tener una condición de market clearing que es no redundante. ¿Ok? Entonces,
Entonces, yo tengo acá dos precios relativos, un allocation, tengo tres ecuaciones. Para lo que no tengo ecuaciones, es en principio, para disciplinar la distribución de capital en el siguiente instante, o la dinámica del capital. Tengo ecuaciones para este mu y para este sigma, que aparecen en mi sistema, que son relevantes para mis decisiones. Ahora, miren que uno podría también escribir este proceso para R o para kappa, pero las dinámicas de esas variables no aparecen en mis decisiones. Solo son las dinámicas del precio. ¿Por qué? Porque la dinámica del precio termina siendo importante para mi decisión de portafolio. ¿Ok? Bien. Entonces, eso era un poquito lo que estaba comentando. Ahora, nada en este sistema te dice de que Q, que es nuestra variable de mayor interés porque su dinámica es relevante, nada en el sistema te dice que Q tiene que ser necesariamente una función de eta. ¿Okay? Va a haber otros modelos, o había otras simplificaciones de este mismo modelo que lo hacían una función. Por ejemplo, si yo digo que el household no puede tener capital, esto se reduce solo a E, y esta ecuación te dice que el precio del capital es una función de la distribución de capital. ¿Ok? Ese no es el caso acá. Sin embargo, lo primero que vamos a hacer es restringir nuestra atención a equilibrios en los que todas las variables son funciones del estado fundamental de este. ¿Ok? Y una vez que uno impone eso, tiene unas ecuaciones nuevas, que son las ecuaciones que vienen del lema de I. Me he dado cuenta que sí vienen, ven de dónde sale eso, ¿verdad? Ya ven, a ver. Si yo tengo una función de eta y tengo la dinámica de eta, que lo voy a escribir así, y así. ¿Qué dice el lema de eta? El lema de eta dice que el cambio en Q tiene que ser igual a la primera derivada de Q con respecto a eta por el cambio en eta, más un medio, la segunda derivada de eta al cuadrado. ¿No? Bien, entonces esto es de Q igual Q eta más un medio por de t ¿correcto? Entonces solo de saber que esto va a ser una función, yo puedo aplicar el lema de Ito, y lo que estoy diciendo ahí es haciendo un match de coeficientes, ¿no? Si yo sé que dq también es un q por q de t más sigma q por q de z, lo único que estoy haciendo acá es decir, oye, entonces el lema de Ito me dice que este señor tiene que ser igual a este señor y este señor tiene que ser igual a este señor. ¿Ok? Dos maneras de representarla. Entonces, esas son las ecuaciones que están viendo ahí abajo. La parte determinística y sería ese modo de uno, es una combinación de correcto, o sea, al yo decir que esto tiene que ser una función, tiene que ser una función en todo momento del tiempo. Entonces tiene que haber cierta entonces eso impone restricciones en cuando se mueve eta, cómo se tiene que mover Q.
Y esas restricciones que impone, matemáticamente son las condiciones de hito que estoy acá, este match de coeficientes. ¿Okay? ¿Por qué es función de esta y no de otra variable? Entonces lo que tú estás preguntando es ¿cómo veo cuáles son los estados agregados de mi economía? Los estados agregados, en general, el estado agregado de una economía es la distribución sobre los estados individuales, o por lo menos tiene que incluir eso. ¿Okay? En mi economía, ¿el estado individual cuál es? Del problema de los agentes. La riqueza, N, ¿no? La riqueza que yo tengo, el problema del portafolio que hemos estado viendo, el estado individual es la riqueza. En general tengo que incluir la distribución de la riqueza. ¿Cuál es la distribución de la riqueza? Bueno, en este caso la distribución dentro del sector no es importante y la distribución entre sectores es simplemente el eta, ¿no? Está capturada, la distribución está capturada por un solo número. Ahora, otra manera de repente más directa de verlo es tú vas a las condiciones estáticas que tiene que cumplir el equilibrio y tienes que ver qué variables aparecen aparte de las que estás tú, que son endógenas. Y si te das cuenta, la única que aparece es esta. ¿Y por qué no dependería del estado agregado de Y? ¿Perdón? ¿Por qué no dependería del estado agregado de Y más allá de las ecuaciones? No hay Y en este modelo. Ya. Y es lo que yo había puesto para el problema de portafolio como estado agregado exógeno. El paralelo de Y para... primero, el problema de portafolio el problema de portafolio que resolvimos es un problema de optimización de un agente. Lo que estamos viendo acá es el equilibrio general. La diferencia es que en un problema de optimización de un agente, tú tienes los precios, son dados, son exógenos. En el equilibrio general tienes usualmente varios agentes optimizando y aparte tienes condiciones de mercado, de market clearing que te dan precios endógenos. ¿Okay? Es un monstruo diferente. Pero entonces yo cuando hice ese problema de optimización mostré lo hice de tal manera de que este Y tomaba como el rol del estado agregado porque movía precios. Acá lo que va a mover precios, el estado agregado o el Y, si quieres, de alguna manera, es el I. Okay. Entonces, una vez que tengo eso, entonces esto es el camino para resolver el modelo o buscando una solución acá. Como le dije, nada en acá te dice que tiene que ser el caso. Yo tengo una contribución en la que básicamente vemos que hay otro tipo de soluciones y este tipo de soluciones pueden acercar un poquito más las predicciones del modelo a los datos acerca de ciertas funciones. No quiero parar para hacer hincapié de eso acá y lo que vamos a ir es a resolver el modelo pensando o imponiendo buscando una solución que es recursiva en ETA. ¿Ok? Vamos a buscar cuál es la solución de nuestro modelo. A ver, solo a grandes rasgos, antes de entrar a derivar, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos acá estas ecuaciones, para mu y para q, que con eso completo más o menos mi número de ecuaciones estáticas igual el número de variables endógenas que estoy buscando, pero el caveat es que estas ecuaciones dependen de derivadas. ¿Ok? Entonces lo que no va a ser como resolver 5 ecuaciones, 5 variables en 5 ecuaciones de manera estática, sino que voy a terminar con una ecuación funcional, una ecuación diferencial que voy a tener que resolver en la computadora, y una vez que tenga la resolución en la computadora de la ecuación diferencial, puedo recuperar todos los elementos de mi equilibrio. ¿Ok? ¿Estamos en la misma página? ¿Sentido lo que dije? Entonces, de nuevo, míralo como
con este sistema 3 y 2 más, 5, y tengo que resolver para eta está dado, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ok? Entonces, en high level lo que pueden hacer es, oye, voy a utilizar las ecuaciones para deshacerme de R, de kappa y básicamente de R, de kappa, de mu Q y de sigma Q, y me voy a quedar con una ecuación al final que va a depender de Q, pero no solo de Q, sino de Q, de su primera derivada y su segunda derivada. ¿Ok? Y esa es la ecuación diferencial que se va a ver lo que ocurre así, ¿no? Que es 0 igual a una función de alguna función que tiene derivadas, es una ecuación funcional. Tengo que resolver esa ecuación funcional. Una vez que tenga la solución de esa ecuación funcional, voy a tener todas las igualdades para recuperar todos mis otros resultados. ¿Ok? Entonces estamos claros en qué cosa vamos a hacer, cómo es que vamos a resolver eso. Ok, entonces un poquito de... Acá eso ya no era necesario porque ya lo hemos visto, pero si ustedes ven, primera cosa, anotar para resolver este sigma Q. Solo voy a jugar con las ecuaciones un poco. A ver. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos este sigma Q que depende de cómo reacciona el precio del capital a los shocks, depende de cómo reacciona mi estado agregado. ¿Ok? Pero cómo reacciona mi estado agregado, que es este señor de acá, depende también de cómo reacciona el precio del capital. ¿Ok? Entonces cómo es esta relación bidireccional, ¿no? Una cosa depende de la otra. Una especie de punto, cuando resolvamos el equilibrio vamos a resolver una especie de punto fijo en ese sentido. Entonces si yo agarro esas dos, si agarro esto de acá, lo reemplazo acá y despejo para sigma Q, no, eso es lo que ustedes ven. Este señor es esto de acá, este señor es este de acá, este es two-way feedback loop, y lo que puedo hacer es simplemente resolver, y puedo resolver para este sigma más sigma Q. ¿Ok? ¿Están todos conmigo? ¿Qué es el sigma más sigma Q? Esa es la exposición que tiene al shock el retorno al capital. ¿Correcto? No, sigma la parte exógena, que es la respuesta de la cantidad de capital, que si quieres está en unidades de eficiencia en este modelo, y el sigma Q, que es la parte endógena. ¿Okay? ¿A qué es igual? Y acá, a esto es lo que me refería con que vamos a, cuando hacemos en tiempo continuo vamos a tener expresiones, si bien no van a ser closed form, porque esto no es una expresión closed form, la parte izquierda es endógena, la parte derecha depende de cosas que son endógenas. Vamos a tener la posibilidad de ver las ecuaciones y tratar de entender un poquito mejor qué cosa está pasando. ¿Ok? Entonces, si ven acá, este es el riesgo total va a ser el riesgo exógeno sobre 1 menos algo. Esto tiene, seguro, esto de repente les trae a la memoria lo que es una especie de el valor de una progresión geométrica, ¿no? 1 sobre 1 menos la razón, ¿no? Entonces podemos darle esa interpretación. Y lo que está describiendo acá es una especie de espiral, ¿ok? Una espiral que converge al final a esto de acá. Entonces, ¿qué pasa si hay una caída de 1% en el valor del capital? Bueno, eso genera cierta caída en el valor de la riqueza de los expertos, porque el valor de la riqueza, claro, cierta caída en el valor de la riqueza de los expertos. ¿Cómo es esa caída? Bueno, depende de cómo se mueve el precio del capital, es el cambio porcentual del precio del capital, y esta es la exposición de los expertos, ¿no? La exposición de los expertos en la situación de deuda, que no cambia. Entonces, si tú tienes un first round effect, que es igual a este bar phi, entonces eso hace, perdón, el 1% del precio
en la caída del valor de capital, genera un 5% en drop del well share de los expertos, del ETA. Obviamente el well share de los expertos le vuelve a pegar el precio del capital, el precio del capital le vuelve a pegar a la network y esa es una especie de espiral. Obviamente el second round effect empieza a hacer esto al cuadrado, eso al cubo y al final terminas, cuando sumas todas las rondas al infinito, terminas con una expresión como esta. ¿Okay? Que resume cuál es la amplificación que está generando el precio del capital, ¿no? Mientras ese denominador sea menor que 1, vas a tener que el sigma q es positivo y que hay cierta amplificación de los shocks que recibe la economía. Entonces, siempre que haya que esta derivada del precio del capital sea positiva, vamos a tener esta espiral. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, a ver, viene del hecho de que tú tienes acá estas dos ecuaciones, ¿no? Tienes cómo reacciona el well share del experto con respecto al shock y cómo reacciona el precio del capital respecto al shock. Cómo reacciona el well share del experto depende de cómo reacciona el precio del capital. ¿Por qué? Porque, recuerden, el experto va a endeudarse, va a tomar una posición más larga en capital, correcto, y dependiendo de qué tan endeudado esté, su riqueza se va a ver afectada de manera distinta que el del household. ¿Okay? Si el precio del capital sube, el wealth del experto relativo al del household sube también porque ellos tienen más exposición a capital. Si el precio del capital baja, el wealth del experto respecto al capital también baja porque ellos tienen más exposición a ese activo. ¿Okay? Entonces, eso es lo que está explicando esa relación de acá. Por otro lado, como el precio del capital es una función del well share en la solución que estamos buscando, cuando el well share se mueva, obviamente el precio del capital se va a mover también. ¿Okay? Y eso va a venir, bueno, definitivamente al final del día en equilibrio va a venir porque, ¿qué pasa? Cuando el well share se mueve, vas a ver que para cierta región de la solución va a haber esta venta de capital del más productivo al menos productivo. ¿Okay? Entonces, si tienes estas dos relaciones, entonces si tú tienes un shock, que imagínate que empieza con una caída del precio del capital. Cae el precio del capital, le pegas al well share. Pero como le pegas al well share, eso le pega al precio del capital nuevamente. Y así va. Entonces en la matemática simplemente igualas usas estas dos ecuaciones para resolver para sigma q. Creo que sucede una espiral cuando la derivada del precio con respecto al well share es positiva. O sea, si esta derivada fuera cero, no hay espiral, ¿no? Porque si esa derivada es cero, no hay reacción, sigma q es cero, no hay amplificación. Y no hay esta relación bidireccional tampoco, porque si esta derivada es cero, sigma q eta se puede mover y no afecta a q. Si fuese negativa, ¿cuál sería la relación? Si fuese negativa, lo que pasaría es que en lugar de amplificar, estaría atenuando los efectos, como nos pasó en Kiyotaki-Murphy, con esa pendiente. Y de hecho, en este modelo también vas a tener una región en la que atenúa porque es el mismo, tiene diferencia de discount rates. Ahora, si eso no te gusta, hay maneras de tener estacionalidad sin necesidad de este gap en discount rates. Puedes hacer, hay diferentes cosas que hace la literatura para tener eso, pero no quiero complicar más las cosas. ¿Ok? Entonces tengo esta espiral, tengo este... Ahí en la tercera ecuación, ahí el capital afecta el share, pero ¿en dónde se ve que el share afecta el capital? Esa es la cuarta ecuación. Recuerda que nosotros estamos buscando una solución en donde el capital es función de eta. Entonces tienes esta condición de Ito. Esta es la cuarta ecuación. Esa condición de Ito que derivé ya, que dice que si el capital es una función de eta, movimientos en eta tienen que reflejarse en movimientos en el capital.
Y acá dice básicamente si esta reacciona a un shock, entonces el capital también tiene que reaccionar al shock. A menos que la derivada sea cero. Pero ese es el precio capital. Sí, es el precio del capital. Todo lo que dije fue para el precio del capital. Está pensando en Q. Bien. Entonces, podemos decir, esta ecuación viene de jugar con las 2 de las 5 ecuaciones que estábamos viendo ahí. Y de ahí, una cosa que va a simplificarnos la vida es que podemos resolver, que podemos utilizar algunas ecuaciones acá para podemos resolver esto por bloques, ¿ok? Si nosotros queremos resolver la función Q, pues vamos a poder resolverla, en este caso particular, solo utilizando algunas de las ecuaciones que tenemos, y el resto podemos utilizarlas para recuperar una vez que tengamos la solución de Q, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones? ¿Cómo vamos a ver eso? Ustedes tienen acá, a ver, eta va a ser el estado. Entonces, nosotros vamos a estar buscando una función Q de eta, ¿ok? Entonces, okay. Si ven acá la primera ecuación que tiene Q, tiene kappa, y bueno, eta en general es acá. La primera ecuación allá es una, vamos a usar esta, tienes Q, tienes kappa y Z. La ecuación 2 allá, que es el risk balance, es lo que llamo price output rate, risk balance condition, es una función que tiene Q, kappa también, eta no importa, y tienes sigma. ¿Okay? Y luego también tengo esta ecuación de acá que acabo de derivar, donde básicamente puedo escribir sigma Q como una función de kappa, eta y la primera derivada de Q. La de Q. ¿Ok? Entonces, si yo reemplazo este señor acá y de ahí uso esta ecuación para reemplazar por kappa, voy a poder encontrar una ecuación funcional para Q. Pero voy a mostrar acá. No tienen que tratar de las ideas. De nuevo, la primera ecuación, acá se metió inversión, ya no debería estar este señor. Me olvidé borrarlo. Bueno, lo que les decía era que, claro, la primera ecuación es esta, es el price output, la segunda ecuación es este risk balance condition, y la tercera ecuación que estoy utilizando es esta ecuación de amplificación que voy a utilizar. Entonces yo puedo reemplazar este señor, sigma más sigma Q, en esta ecuación, y luego usar en la primera ecuación para despejar el kappa E, y ya tendría una sola ecuación para mi ecuación funcional. Obviamente mi ecuación funcional solo va a ser válida cuando el household tenga capital. Cuando el household no tiene capital, kappa E es 1 y todo es más simple, porque cuando kappa E es 1, de la primera ecuación nomás ya tengo la función de Q, ¿no? Yo tengo de la primera ecuación nomás, si kappa es 1, este lado de acá solo es AE y ahí está la función de Q. Entonces, tengo una ecuación diferencial para la situación en que el capital
en el que el household tiene capital y una ecuación explícita para la situación en que el household no tiene capital. ¿Ok? Entonces, ¿están conmigo? Estamos tratando de resolver Q. Después de que tengamos Q, ya todo el resto de cosas se pueden sacar directamente, porque las derivadas, esos son números, una vez que tienen la función, y solo es cuestión de evaluar. Entonces, como les decía, si para el caso en el que kappa es menor que 1 y el household tiene cierto capital, yo tengo esta ecuación donde el kappa en el caso de la primera es sigma más sigma Q en el caso de la segunda, y tengo una ecuación diferencial que de hecho es una ecuación diferencial de primer orden. ¿Okay? Porque solo aparece la primera derivada de Q con respecto a eta. Ahora es una ecuación diferencial de primer orden altamente no lineal, ¿no? Porque tienes acá obviamente Q por todos lados y eta también por todos lados, y la derivada está acá de una manera particular. Es más, la derivada está en una expresión cuadrática, lo cual quiere decir que en realidad eso tiene dos soluciones. Una solución en el que sigma más sigma Q, que es lo que estoy elevando al cuadrado, es positivo, y una solución en el que sigma más sigma Q es negativo. Solo vamos en este curso a ver la solución de sigma más sigma Q es positivo. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué es? Esto es una ecuación diferente. Esta es la ecuación de la que estaba hablando. Esta acá, este G, ¿no? De 0 igual a G de Q eta, que es la derivada, y eta. Es mi ecuación diferencial. Ese G es eso de ahí. Y ahora vamos a terminar de resolver el modelo simplemente poniendo eso en la computadora. Una vez que tenga la función Q, voy a tener la solución del modelo. Voy a poder calcular el kappa, voy a poder calcular el sigma más sigma Q, voy a poder poner la tasa de interés, el drift de capital, el drift del precio del capital, todo lo que necesito. Ok. Entonces, estamos en la misma página sobre cómo estamos atacando la solución de este modelo. No deberíamos encontrar una forma sencilla también para el drift y el sigma o sea, en esa forma. Sí, o sea, tú necesitas encontrar todo lo que está acá, ¿no? ¿Qué les había dicho? Acá, necesitamos Q, R y kappa, también sigma Q y sigma Q y mu Q como funciones de eta. Entonces, ¿perdón? Entonces, necesitamos esas 5 cosas como funciones de eta. Yo ahorita he ido por Q como función de eta. Una vez que tienes Q como función de eta, en realidad puedes encontrar, ya tienes la solución de todo el resto de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿qué ecuaciones estoy utilizando para escribir Q como sigma de eta? Estas. ¿Qué quiere decir? Que una vez que tenga Q, puedo reemplazar Q acá y esto me va a dar kappa. Puedo reemplazar Q acá y esto me va a dar sigma de Q. ¿Ok? Ya tengo Q, sigma de Q, tengo kappa, de ahí voy acá, tengo Q, sigma de Q, tengo kappa, uso la condición de hito acá para encontrar mu Q. Bueno, en realidad es un poquito, porque y uso esta condición de acá para encontrar R. A grandes rasgos está bien. Entonces, el punto es de que una vez que tengas la solución de Q, porque cuando tienes la solución de la función Q y tienes todas sus derivadas, ¿no? Puedes calcularlas numéricamente, puedes recuperar todos los objetos que necesitas. ¿Ok? Me refiero a que la ecuación no debería estar sola en función de Q y ahí No, es eta. No, pero está bien, pues, o sea, es una ecuación diferencial, ¿no? Es como cuando yo te escribo una ecuación diferencial. ¿Cómo son las ecuaciones diferenciales? Imagínate que es x con respecto al tiempo.
Entonces la función se ve como x puntito, x doble puntito, esas son las derivadas con respecto al tiempo, y t también a veces. Entonces en el examen se ve cubo acá. Sí. Vamos a hacer la ecuación es igual al 0, esta función del t. Esa es una manera compacta de escribirlo, pero si quieren pueden verlo como las condiciones codificadas. Pero acá lo que está diciendo, ¿qué está diciendo? Está diciendo, oye, o el experto tiene todo el capital, y si el experto tiene todo el capital, esto es 1, esto es 0, por lo tanto este señor tiene que ser positivo. Y este señor positivo lo que nos está diciendo es que el experto quiere tener capital y el household no quiere. ¿Y qué es eso? ¿Y eso qué significa? Que la diferencia en productividades, que es la diferencia en retornos que da el mercado, es mayor que la diferencia en retornos requeridos debido al precio del riesgo. ¿Okay? Esa es una opción. La otra opción es que los dos manejen capital, esto sea mayor que 0 y esto sea 0, que quiere decir que el gap en productividades es exactamente compensado por diferentes precios al riesgo. ¿Estamos bien? Bien, entonces ahora solucionamos esto. La idea de solucionar esto en la computadora, como es una ecuación diferencial de primer orden, es relativamente simple. ¿Alguna vez han hecho métodos computacionales para solucionar ecuaciones diferenciales? No, nada, cero. Pero sí saben qué necesitas tú para... Si tú tienes una ecuación diferencial de primer orden, necesitas un punto de referencia para poder solucionarla, ¿verdad? ¿No? A partir de ese punto empiezas a solucionar y encontrar la solución, porque si no, para diferentes puntos tienes diferentes soluciones. ¿Ok? Entonces nos falta, si bien tenemos la ecuación diferencial, nos falta aún lo que llaman boundary condition. ¿Ok? Tenemos la ecuación diferencial, ya sabemos cómo se ve. Nos falta un boundary condition. Y en este boundary condition, de hecho en realidad pues el modelo no necesariamente te da un boundary condition que viene del lado económico, pero vamos a utilizar el más natural para esta solución, y el más natural para este te va a decir que kappa, o la fracción de capital que manejan los expertos, se va a 0 cuando su riqueza se va a 0. ¿Okay? Es un punto, bueno, es un punto de referencia bastante intuitivo, y pese a que no es estrictamente necesario, vamos a usar eso. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que cuando kappa se va a 0, si veo esta ecuación acá, no, hay un typo, este señor debe estar acá. Cuando eta se va a 0, kappa también se va a 0, y lo que tengo es h es igual a Q por ρh. Entonces, con eso vamos a tener que el punto de referencia que vamos a utilizar es que el precio del capital cuando el wealth share del experto se va a 0 va a ser igual a simplemente a h sobre ρh. Ese va a ser nuestro punto inicial. ¿Ok? Y vamos... ¿Perdón? Es que acá apareció inversión pese a que no existe en el modelo. ¿Por qué? Era venía de otro modelo. Esa inversión no debería ser. Sí, o sea, solo una simple definición de endeudamiento. Que eso no podría definir Entonces me dijo que sí, no existen límites de endeudamiento. O sea, sí, a ver, ¿cómo lo? O sea, no hay, es una suposición. A ver, en este modelo, en realidad, y
tú puedes probar de que no necesariamente tiene que irse a cero, por lo que, en parte por lo que tú estás diciendo. Pero cero termina siendo o sea, déjame para ser más preciso. Nosotros estamos asumiendo para resolver de que la fracción de capital manejada por el experto, cuando su riqueza se va a cero, cuando el ETA va a cero, también va a converger a cero. Entonces la pregunta de su compañero es, oye, pero ¿por qué es eso? Es que la lógica es una especie de el límite de endeudamiento, que necesitas cierto wealth para endeudarte, o qué está pasando. Y lo que yo le estoy comentando es que en este modelo en estricto no tiene que ser así. En general, cuando la riqueza del experto es muy muy chiquita, ellos podrían todavía seguir manejando una fracción positiva del capital, siempre y cuando ellos no desaparezcan, o sea, no se llega a cero en la dinámica de la distribución, en la dinámica de la economía nunca llegas a cero. ¿Okay? Ahora eso es un poquito, va más allá del alcance de este curso, pero intuitivamente el cero tiene mucho sentido, porque como tú dices, si hubiera cualquier leverage constraint, no importa qué tan grande sea, porque si tú manejas una proporción grande, positiva de capital, cuando tu wealth está casi en cero, quiere decir que tu leverage es casi infinito. Entonces, cualquier leverage constraint te daría una selección del equilibrio en donde cambia cero. Bien. Nosotros vamos a tomar eso como dado, vamos a utilizar ese punto de referencia para resolver nuestra ecuación diferencial de primer orden. Ahora, por cierto, no me han preguntado, no hemos discutido, recuerden que yo dije, tiene dos partes esta solución. Una parte donde el experto va a manejar todo el capital, una parte donde el experto va a manejar solo una fracción del capital. Y la ecuación diferencial era válida para cuando el experto manejaba solo una fracción del capital. Entonces, ¿cuándo creen que va a primar cada una de estas regiones? ¿Por qué en este modelo, por qué el experto no manejaría todo el capital si no hay una restricción de endeudamiento? La razón es el riesgo. No hay mercados financieros para compartir riesgo de manera óptima. Yo cada vez que compre capital tengo que asumir el riesgo que tiene el capital. Entonces, si mi wealth es muy chiquito, comprar todo el capital en la economía hace que mi leverage, mi apalancamiento sea gigante, que me expone a riesgo tremendamente, y a mí no me gusta eso. ¿Okay? Entonces llega un punto en el que mi wealth es lo suficientemente pequeño como para que yo ya no quiera manejar todo el capital y empiece a venderlo al otro señor, pese a que él me va a pagar un precio menor porque para él es menos productivo. ¿Okay? Entonces, basado en eso, ¿qué región creen ustedes que es la donde va a ser válida esta ecuación diferencial? ¿Y qué región es la que vamos a tener esta solución explícita porque kappa es 1? ¿Cuál va a ser válida cuando eta es relativamente pequeño? Cuando eta es relativamente pequeño, manejar todo el capital sería muy riesgoso, por lo tanto no voy a manejar todo, por lo tanto la solución válida va a ser la solución en la que los households tengan algo de capital. Por eso también elegí como punto de referencia para mi ecuación diferencial
no el punto que está cerca de eta 1, sino el punto que está de eta 0, porque esa va a ser la región donde la solución de la ecuación diferencial es la solución válida. ¿Ok? Y en general la ecuación diferencial nos va a dar una solución creciente para el precio del capital y para kappa, que es la fracción de los expertos, y vamos a solucionar esa ecuación diferencial hasta el punto en el que kappa llega a 1. Cuando kappa llega a 1, vamos a cambiar de la solución de la ecuación diferencial a la solución que tenemos analítica cuando kappa es 1. ¿Tiene sentido? Es la manera como vamos a construir nuestro Q de equilibrio. ¿Sí? Y estos son los resultados. Esto que ven acá es el precio del capital. Este era el valor inicial, este es el punto de referencia. Voy solucionando la ecuación diferencial, llego a kappa igual 1 y paso a la solución analítica. En este caso tiene pendiente negativa por la diferencia en tasa de descuento. Esta es la solución de la amplificación, o este sigma q, que va a ser positivo y puede ser relativamente grande cuando kappa es menor que 1 y cambia a ser negativo por esta pendiente negativa en la región cuando están bien capitalizados los expertos. A ver, y acá tiene estas denominaciones de región de crisis y región normal. ¿Por qué? Porque las dinámicas son muy distintas en cada uno de ellos. ¿Ok? ¿Cómo es así? ¿Cómo así? Bueno, en esta región de crisis tienes esta amplificación grande. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que vendo un shock, ¿no? ¿Esta amplificación qué es? Es la relación del precio del capital a los shocks agregados de la economía, ¿no? Cada vez que hay un shock agregado, el shock agregado le va a pegar al precio del capital, le va a pegar a mi wealth va a hacer que el experto venda, si es negativo va a hacer que venda al menos productivo, se va a desatar esta espiral, ¿no? El shock le pega al network, el network le pega al precio del capital, el precio del capital le vuelve a pegar al network, so on and so forth. Y el resultado de esa espiral es esta amplificación que ven acá. Y en la región normal la dinámica es muy distinta porque si bien los agentes reciben shocks, no hay un efecto no hay ningún tipo de fire sale, no hay esta venta del señor más productivo al sector menos productivo que afecta a producto, que afecta a precio del capital. Sí, pero yo me refiero cuando los eventos están bien capitalizados, esto es algo negativo y luego se transacciona hacia cero. Sí, este de acá es la misma lógica. ¿Se acuerdan en ese modelo en que vimos de que lo que pasaba era que porque la pendiente del precio del capital acá es negativa, ¿se da cuenta? ¿Por qué la pendiente era negativa? Es una solución, esa viene de una solución analítica, ¿no? De cuando kappa es 1, si las tasas de descuento son distintas, acá tienes que el precio del capital es una función negativa de la riqueza del experto. Pero si el gap de tasa de interés no es muy grande, esta pendiente es bien pequeña, bien cercano a 0 en la otra parte. Pero eso es lo que genera la amplificación. Eso es lo que genera, este efecto que atenúa. Ahora, si de hecho es una propiedad no atractiva del modelo, es relativamente fácil cambiarlo para que acá en la región normal la amplificación sea simplemente 0. Para eso lo que tiene que hacer es cambiar el gap entre tasa de descuento. ¿Por qué estamos poniendo una tasa de descuento más alta para el experto? Porque queremos una fuerza que haga que en la dinámica del modelo no siempre se vaya que el experto tiene todo en la economía.
Y ellos ahorita tienes una fuerza que empuja a que ellos tengan todo, que es el hecho de que ellos reciben la prima por riesgo, ¿no? Son compensados y tienen más productividad. Tienen una prima por riesgo mayor y tienen más productividad. ¿Okay? Entonces, otra manera de asegurar de que los expertos no se vuelvan el único tipo de house en economía puede ser a través de cosas que se llama un setup demográfico de perpetual youth, que es, por ejemplo, todos los agentes tienen una probabilidad de morir, y cuando mueren, y todos los periodos gente muere, y nacen nuevos agentes, y estos que nacen son la mitad household y la mitad expertos, ¿no? Entonces ahí no van a desaparecer nunca los household. Otra manera de hacerlo puede ser de que hay un shock, que algunos expertos se retiran y se vuelven household, ¿no? Estocásticamente. Shock idiosincrático. Cada una de esas cosas tú las puedes implementar, no va a cambiar la solución, casi no va a cambiar la solución del modelo. Y ya no vas a necesitar, como las tasas de descuento entonces en esos modelos son iguales, esta región va a ser flat y acá va a ser cero. Entonces, sí, no es un desirable feature del modelo, pero para yo no complicarlo más y tener estacionalidad simplemente con tasa de descuento, es que lo he mantenido acá. Profesor, ¿por qué se llama crisis región 1 y la otra normal? Por la dinámica del equilibrio en cada una de estas regiones, ¿no? En este de acá que le denominan crisis region, ¿cuál es la respuesta a un shock? ¿Okay? La respuesta a un shock, si es el shock negativo, tú ves que el precio del capital va a caer. ¿Cuánto va a caer? Está asociado a esto, a cuánta amplificación haya. Entonces, en esa región, la economía, tanto el precio del capital, el precio de los activos, como el producto, va a ser sensible a estos shocks. ¿Okay? Va a haber mucha volatilidad y la economía el hecho de que que el experto esté poco capitalizado hace de que los efectos del shock sobre el producto y sobre asset pricing sean amplificados de manera endógena por los movimientos en el precio del capital y en el capital allocation. ¿Okay? En la región que es normal, todo esto no pasa así, porque en la región que se denomina acá normal, cuando viene un shock, lo único que varía es la posición de endeudamiento del experto. Viene un shock malo, me endeudo más, sigo manejando todo el capital. Viene un shock bueno, sigo manejando todo el capital, solo que ahora me tengo que endeudar un poco más. Entonces estos espirales de los que estábamos conversando no aparecen en lo que es esta región. Entonces tienes este feature de que tienes este feature en el que tienes una región que es relativamente estable, donde de repente puede estar el stochastic state de la economía, donde la economía pasa la mayor parte de su tiempo, pero la economía también eventualmente visita estas regiones de crisis en los que el mismo shock tiene consecuencias bastante diferentes, ¿no? Entonces, si uno piensa en términos de estabilidad financiera, lo que te está diciendo es que, oye, dependiendo de cuál es el estado de la economía, el mismo shock puede tener efectos grandes o efectos pequeños. Es lo mismo que puedes pensar que se da en... ¿Perdón? No, kappa menor a 1, kappa es la fracción de capital que manejan los expertos. Kappa menor a 1 quiere decir que los expertos no manejan todo el capital, que hay una parte del capital que está manejado por los households, que son los agentes menos productivos. Uno es que manejan todo, exacto. Sí. ¿Cómo? Sí, está bien. Ok, solo lo voy a mencionar. Y ahora sí escribe. Ok, tú me estás preguntando cómo que llegué a la ecuación diferencial. Sí, pero voy a hacer mi estructura de todo lo que tengo.
Ya veo. Sí. Lo más importante es el modelo base. De ahí se O sea, deriva lo que, todo. la manera como llegué a la Aquí ecuación solo está diferencial presentando las fue ecuaciones. utilizando, Creo o que se va sea, a solo juntar tengo ahí. 5 ecuaciones acá, Sí. ¿no? Yo les había dicho. Es No veo que nos tiramos estas tres presentando estáticas álgebra. Pero por lo menos el y primer estas dos de modelo acá. sí lo quiero entender. Entonces, lo que hice fue darme cuenta de que esta y una que puedo derivar desde las otras, que derivé usando esto y la definición de este señor que es esto de acá. Esas tres, yo las puedo, esas tres ecuaciones combinadas me dan una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque yo puedo, esta primera, utilizarla para definir el kappa lo pongo acá, y ya solo depende de eta y de q. Y este de acá también solo depende de eta y de q, bueno, y de kappa, pero kappa ya lo puedo reemplazar usándole acá de nuevo. Entonces tengo una sola ecuación que depende de eta, de q y de la derivada. Esa es la ecuación, esa es el diferencial que tengo que resolver. Profesor, ¿qué quiere decir que sigma De nuevo, el sigma eta negativo que quiere sigma eta, entonces sigma q. sigma q? Ya, sigma q negativo, ¿qué quiere decir? El sigma q es, yo tengo un shock de productividad positivo, ¿cómo es que reacciona el precio del capital? Si hay un shock de probabilidad positivo y sigma q es negativo, quiere decir que hay un shock de probabilidad positivo y el precio del capital cae. ¿Okay? Eso es el sigma q negativo. Ahora, ¿por qué tengo un sigma q negativo en esta región? Eso es lo que les está diciendo, que no es un feature deseable de repente y que, como dije, se pueden hacer modificaciones simples al modelo para que no aparezca, pero he querido mantener todo en el primer modelo que hemos descrito. Acá pasa porque en esta región, si se dan cuenta, la solución, ¿cómo se ve? Porque la solución en esta región es cuando K es 1, ¿no? Cuando K es 1, esta es la solución de Q, ahí está la función de Q. ¿Okay? Solo paso a dividir. Entonces Q se mueve, si eta sube, le estoy dando más peso a ρe, y ρe es mayor que ρh, entonces esto sube, Q tiene que bajar. ¿Ok? Por esta constante. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que como el experto tiene mayor propensión marginal a consumir, al pasarle más wealth al experto, el consumo agregado está subiendo, pero el producto agregado es el mismo. Entonces, tiene que balancearse eso, y la única manera de balancearse es que el wealth agregado de la economía caiga. Y esa es la razón por la cual el Q cae. ¿Okay? Pero es meramente mecánico por la diferencia de tasa de descuento. Bien, ¿qué más tenemos en la solución? Como les dije, una vez que tienes la solución de Q, puedes recuperar todos los otros 5 elementos que estábamos buscando, ¿no? La tasa, el kappa, obviamente, que es parte de la liberación numérica. Puedes recuperar cómo reacciona cuál es el drift del precio del capital, el Q, y también el sigma, perdón, la tasa libre de riesgo, la tasa de interés. Entonces acá estamos haciendo un plot del drift y el volatility de este señor, que es esto de acá. Estoy haciendo un plot de esto, es el drift, y esto que es la volatilidad del estado. ¿Okay? Entonces acá estás viendo que para esta economía en particular, o para esta solución, lo que tenemos es que si estás en un eta muy pequeño, te empuja fuertemente hacia la derecha, y si estás en un eta muy alto, te empuja hacia la izquierda. ¿Okay? En este ejemplo, ¿recuerdan cuando les dije en Kiyotaki-Moore, cuando no había volatilidad, el punto en el que esto cruzaba cero era el estado estacionario? ¿No? Tú de acá te ibas para allá, de acá te ibas para allá, es un estado estacionario estable y te quedabas aquí. Ahora no es un estado estacionario porque en todo momento del tiempo
el ETA está reaccionando a los shocks que hay en la economía. Y acá está cómo reacciona. De hecho, en todo momento del tiempo está reaccionando, ven que es distinto de cero y que es positivo. Entonces, cada vez que hay un shock positivo, el ETA sube. ¿Por qué? Porque el shock positivo, porque la exposición al capital de los expertos es mayor que la de los FAO. ¿Okay? Los economistas están prestando algo para invertir en capital. Entonces, cuando el capital sube de valor, o cuando el retorno del capital es positivo, los expertos van a ganar wealth respecto a los households. Por eso este señor es siempre positivo. Pero entonces, cuando piensen en la dinámica, no es una dinámica determinística como la que teníamos antes, que era que, empiezo acá y voy a irme para acá y voy a llegar acá y quedarme acá para siempre. Ahora tengo que en todo momento del tiempo hay shocks que me están golpeando y que están moviendo. Entonces, ahora lo que tengo es, no voy a tener como un punto estacionario, sino voy a tener una distribución. Si yo dejo correr por mucho tiempo esta economía, va a haber una distribución sobre todos los zetas, dependiendo de cuánto tiempo va a terminar pasando en cada uno en cada segmento de esta reta en 0 y 1. Pero acá tienes que como estado estacionario estocástico, ¿a dónde iría el modelo si es que apagara los shocks? Como ven acá, en este ejemplo aparece en la región que se llama normal. O sea, que el sistema tiende a este punto, donde los shocks no son amplificados de manera grande, donde el sistema financiero, los expertos son como, el sistema financiero actúa como un velo, pero si recibe una secuencia de shocks negativos lo suficientemente larga, es catapultado a esta otra zona donde el comportamiento, como ya lo describimos, es bastante diferente. ¿Okay? Entonces, este es el drift, este es el volatility, y con el drift y el volatility uno puede calcular la distribución estacionaria. Y de hecho, para calcular esta distribución utilizamos una de las ecuaciones que me salté en la parte de... me había olvidado que lo usa, que se usa acá, pero que es el Kolmogorov-Forward Equation. Pero también lo puedes hacer por simulación. O sea, uno puede simular la economía por mucho tiempo y hacer un histograma de qué sale, y te sale algo así. ¿Okay? Entonces, acá la economía, como ven, pasa mucho tiempo en este periodo que es normal, si quieres, pero tiene excursiones en donde visitas estos regímenes de crisis. Ese eje que Este de acá, el eje es eta, y el I es la función de densidad. O sea, es cuánto tiempo la economía está en cada uno de estos puntos. Bueno, la función de densidad. Integrar para tener probabilidades. Veo que el tiempo de crisis es bien alto, entonces supongo que cuando se entra en esa zona también el modelo se posa rápido. Exacto, sí, estás haciendo un punto bastante importante, que es que estos modelos tienden a... ¿Por qué? A ver, pero ¿por qué? Porque ¿cuál es la razón por la cual el drift es muy grande? Es porque hay mucho riesgo y estos señores están poniendo riesgo en su hoja de balance y tienen que ser compensados por eso con un risk premium. ¿Okay? Entonces, por eso es que esto salta y empieza a empujar con fuerza. Pero sí, entonces este modelo que les estoy presentando tiende a escapar bastante rápido de este tipo de... Ahora, tú puedes modificar esto de manera de que tengas una especie de lo que llaman net worth trap, que es que tienda a quedarse, que la distribución estacionaria tenga como pase mucho tiempo en situaciones críticas. ¿Okay? ¿Y eso de qué va a depender? Va a depender de qué tanta compensación, qué tan rápido la volatilidad desaparezca cuando llegues hacia el extremo de T. Pero sí, esa es una de las cosas
Por ejemplo, una de las cosas que es difícil de capturar para este modelo, ¿ok? O para esta solución del modelo, es muy difícil de capturar este empirical regularity, donde tú ves que las primas por riesgo son muy pequeñas antes de los downturns muy grandes. ¿Por qué? Porque usualmente, acá para que tengas un downturn bien grande, o sea, para que el Q sea muy bajito y el eta tenga que entrar mucho en esta región, lo que necesitas es una secuencia, es pasar por todo este camino donde ya los spreads son bien altos. Necesitas una secuencia de shocks negativos muy fuertes porque esto te está empujando para el otro lado. ¿Okay? Entonces, si yo simulo este modelo y, por ejemplo, puedo simular este modelo y tratar de identificar las crisis como aquellas caídas en GDP bien grandes en un año, y hago ese window, esa ventana, de hecho les puedo mostrar eso, y hago una ventana de crisis, vas a ver que este modelo no puede replicar el hecho de que el risk premium esté muy bajo y de ahí salte, que este modelo no puede replicar la magnitud en los incrementos del volatility spike. ¿Okay? Entonces ahí es donde, de hecho de eso se trata un poco una de las contribuciones de uno de mis trabajos, que es tomar este mismo modelo, en lugar de ver la solución que les he mostrado, que es la solución en la que toda la dinámica depende solo del Wilshire del experto, y ver más allá de esas soluciones. En particular nosotros tenemos una solución en que depende, los estados son dos, el Wilshire y un estado no fundamental, que básicamente pueden pensarlo como algo que hace que los agentes coordinen en ser más pesimistas o optimistas, pero nos quedamos en el marco de lo racional. Y esa solución a este mismo modelo sí va a poder capturar estos patterns de las crisis financieras. Entonces, en la tarde creo que les voy a dar que hemos visto este modelo. No sé si bueno. Ustedes, no sé si ahondaron que sea en lo básico de la parte numérica. Obviamente no lo van a... Es muy difícil que puedan encontrar una manera de evaluar la parte numérica si va a ser un examen. Pero para que de repente les quede como referencia, aunque sea un poquito de finite difference y cómo resolver algo de primer orden. Bien, preguntas. ¿No? Entonces, un poquito más temprano, retomamos en la tarde. Gracias. Hice un robot. ¿Ok?